Señoras y señores, muy buenas noches. Como de bien nacido es ser agradecidos cuando cumplimos nuestro 10º programa de la Rebotica del Diablo Cojuelo, lo primero que debemos hacer es agradecerles a todos ustedes su participación en nuestra tertulia y confesarles que sentimos el íntimo orgullo de al parecer haber conseguido uno de los principales objetivos que nos marcamos cuando iniciamos estos programas, el de captar la atención de suficientes exijanos como para que estas conversaciones sobre nuestras cosas no acabaran siendo un diálogo para sordos, sino que derivaran realmente en un foro de intercambio de información a través de la participación de todos ustedes. Por tanto, gracias, porque son ustedes con sus comentarios en la calle, en el café, en el supermercado incluso, y con esas llamadas que nos hacen, los que nos hacen sentir la convicción de que nuestro esfuerzo está mereciendo la pena. Una vez realizado este necesario preámbulo, quisiera anunciarles que, como les prometimos en el programa anterior, para continuar con el asunto que iniciamos en el que tratábamos de analizar el fenómeno de lo que se dio en llamar el bandolerismo de la Baja Andalucía, y con ello proceder a la desmitificación del llamado bandolero romántico, y sobre todo de los que compusieron la partida de los 7 niños de Écija, hoy tendremos la gran suerte de encontrar en nuestra Rebotica del Cojuelo con don Carlos de Olavarrieta Jurado y con don José Antonio Rodríguez Martín. Hoy por hoy, sin lugar a dudas, los investigadores que pueden ser considerados como máximos especialistas de las figuras más conocidas de ese bandolerismo decimonónico. Por un lado, la de José María Hinojosa, el Tempranillo, al que ya nos referimos en el programa pasado, y en el que pudimos conocer a don José Antonio Rodríguez Martín, cronista oficial de Alameda y experto conocedor de su figura, y por tanto volveremos un poquito a esa figura también, aprovechando que él está aquí con nosotros. Y por otro, la de los niños de Écija, a los que don Carlos Olavarrieta Jurado ha dedicado muchos años de esfuerzo y de investigación. Resultado de la asociación de ambos expertos fue la publicación en el año 2011 de este libro que hoy tenemos aquí encima de nuestra mesa, titulado Los niños de Écija, y que sin lugar a dudas recoge la mayor cantidad de datos fidedignos sobre la verdadera historia de la partida más famosa de Andalucía y que pueden ustedes encontrar en cualquier librería de nuestra ciudad. Muchísimas gracias a ellos por el esfuerzo que han realizado desplazándose hasta la Rebotica desde Alameda y desde Alicante para informarnos de nuestras cosas y para que ustedes y nosotros sepamos más de nuestra historia, de una parte de ella, y que por serlo, como hemos dicho tantas veces, es también patrimonio inmaterial de nuestro pueblo. Gracias a ellos, gracias a nuestros contertulios habituales, Javier y Juan, Juan y Javier, y gracias a todos ustedes por abrirnos las puertas de sus casas y compartir este rato de conversación en nuestra Rebotica del Cojuelo. Acomódense porque empezamos ya. Bienvenidos. Bueno, pues buenas noches. Como decíamos antes en el preámbulo, tenemos la enorme satisfacción y para mí es una gran alegría tener aquí, además le agradezco muchísimo que estén con nosotros porque sé el esfuerzo que han hecho para estar. Bueno, José Antonio Rodríguez, que ya lo vimos en el programa pasado, es el mayor experto que hay prácticamente sobre la figura del Tempranillo y uno de los mayores también sobre el bandolerismo andaluz. Y luego tenemos a Carlos de Olavarrieta, que lleva años trabajando sobre precisamente la pandilla de los 7 niños de Écija, la cuadrilla de los 7 niños de Écija, el que más sabe de ese asunto y que además, para colmo, se asoció con José Antonio y los dos formaron un tándem extraordinario para poder hacer este libro que hemos dicho antes, que, recuerden, lo tenemos en todas las librerías de Écija y que en sus 400 páginas, yo creo, y se lo digo porque todos saben ustedes que yo trabajé mucho con Vicente Durán y trabajé con algunos
con algunas personas que han investigado y que han averiguado temas de este tipo. Siempre he hablado de lo que es la leyenda y lo que es la realidad. Siempre me he decantado por la realidad y en este caso, gracias a estos dos señores, hoy podemos saber perfectamente muchísimas cosas que antes no teníamos ni idea, que estamos muy confundidos, pero que tampoco es cuestión de flagelarnos ni de marcarnos una, ¿sabes? Terrible, porque es una parte de nuestra historia que se dio por unas condiciones especiales de nuestra historia y que tenemos que sentirnos también muy orgullosos también de esa parte, porque la hemos pasado. Y sacarle partido. Y somos, claro, y sacarle partido. Sacarle Además, partido, somos, que ya lo comentamos somos fruto de las heridas, de las glorias y de nuestros derrotas, ¿no? Porque vamos, forma Bueno, parte de nuestra historia. Primera pregunta que deberíamos de hacerle, amigo Javier. ¿Eran 7 y eran décijas? ¿No eran 7 y no eran décijas? Esa es la pregunta que todo el mundo hace, ¿no? Con respecto al libro, porque claro, ha habido muchas leyendas sobre si eran 7, si no eran décijas, si sí que eran décijas. Verdaderamente el que fueran 7 o no fueran 7 arranca de un escrito del Duque del Infantado, en donde tal vez el golpe más famoso que comete esta cuadrilla, que es el asalto al carruaje de Goyeneche, en donde llevan joyas con destino al rey, lo dieron o lo perpetraron precisamente 7 bandidos, ¿no? Y es el propio duque el que se encarga de decir que eran 7 bandidos y que además se comentaba a nivel popular que muerto uno era repuesto por otro, en fin. Y a partir de ahí se crea esa leyenda que es recogida posteriormente por Fernández y González para crear el mito de la cuadrilla de los 7 niños de Écija. Fernández y González. Nosotros en el libro hemos demostrado que ha habido asaltos en donde han participado 7, han participado 4, 5, 12, hasta 13. Con respecto al número ya está aclarado, es decir, varía. Con respecto a si eran de Écija o no, verdaderamente lo único que podemos decir, o lo único que decimos en el libro, es que en la parte final de la cuadrilla, que es finales del 17, mediados del 18, de 13 individuos, de 13... Perdón, del 17 año 1817. Sí, 1817. Vaya, el público... No, 2017 no. No, me podía pensar en el siglo XVII. Ya. 1817, 1818, de 13, prácticamente 9 eran astigitanos. Eran astigitanos, sí. Hay una cosa, no te... Carlos, permíteme que construya. No te de esto que Javier, claro. Javier, nosotros que solemos muchas veces para que nuestro televidente a lo mejor nos ponemos a hablar con alguien que a lo mejor el otro día estuvo aquí el profesor Genaro Chic y estuvo hablándonos del transporte oleario de la Bética y tal, claro, y entonces a lo mejor utiliza algún término a lo mejor hace cualquier que puede dar lugar, entonces inmediatamente claro, procuramos lo que he comentado del año 17. Pero vamos, se supone que en 1817 porque más y eso es de agradecer porque, muchas veces estamos metidos en ese mundo, claro, no salimos de ahí y nos creemos que todo el mundo está en esa. Yo haría una pregunta. Has dicho bien que unas veces eran 4, otras 7, otras 10. Sí. Empieza Antonio Padilla con 4. Dice, ¿no? He leído algo vuestro que... Sí, vamos a ver, el primer asalto del que se tiene noticia es el asalto que dan en agosto de 1814 en la Tinajuela, y ahí participan 4 bandidos. Ajá. Además se domina la cuadrilla del Padilla, y de esos 4 bandidos se identifica a 2, que son Antonio Padilla y Diego García el Hornero. Ajá. Los otros 2 no se sabe quién eran, pero efectivamente en ese asalto es cometido por solamente 4 bandidos. Sin embargo, un año después, en abril del año 15, siempre refiriéndonos a 1800, el asalto es cometido por 7. Que es este de Goyeneche. Que es el de Marqués de Goyeneche, efectivamente. Eso. Yo quería apostillar una cosilla. A lo largo de los 5 años de pervivencia de esta cuadrilla, pues hemos contabilizado más de 40 bandidos. Sí. Es decir, que no es que los 7 era un círculo cerrado, claro, y acabar los 7, no. A lo largo de esos 5 años hay algunos bandidos que son ahorcados, otros que son encerrados en la cárcel, otros que mueren en combate, entre comillas, otros que son asesinados por los propios compañeros. Es decir, pero en la nómina de bandidos que pertenecieron a la cuadrilla de los niños hay más de 40. Esa es precisamente la dificultad de escribir este libro, porque normalmente cuando nosotros, creo que es al inicio del libro,
una de las cosas que apuntábamos es que esta cuadrilla, una de las características que tiene es que es una cuadrilla pluripersonal, es decir, no tiene un solo líder. En este caso, por ejemplo, José María el Tempranillo, el Bizco de Borge, el Beato, que dan nombre, son personajes que dan nombre a la cuadrilla, o Pancha Ampla, y la cuadrilla nace y se extingue con el personaje. En este caso, los niños de Écija es una cuadrilla unipersonal, no hay nadie. En un momento determinado sí que le dan nombre a la cuadrilla, pero no depende la cuadrilla de la pervivencia del personaje en ese momento, sino que evoluciona en el tiempo. Eso es muy interesante. Hacer los 7 niños, por ejemplo, Padilla, que está desde 1914 al 15, muere en el 15. Sí, exactamente, parece, ¿no? sí. Padilla, después viene la cuadrilla de la Laya, después de la Laya portugués, también se llama la cuadrilla de Mesa de Mesa y Calzado. Al final Pablo Aroca. Al final la cuadrilla Pablo Aroca y al final y al final de Huertas, ¿no? Huertas. No, Huertas no. No, Huertas no pertenece a la cuadrilla. No. Y al final ya es a principios, concretamente creo que es en un cabildo creo que es, me parece que es de Osuna, de finales del 16, donde ya se habla de los ladrones écijanos, y es en un cabildo entendemos por reunión del ayuntamiento, de principios de 1817, cuando ya se habla de los niños de Écija, con propiedad. Hasta 1817, hasta enero de 1817, no se habla de los niños de Écija. Pero también en el escrito ese que comentaba. Del Duque del Infantado, ¿no? Exactamente, sí. En ese sí dice que eran 7 y tal, y que anidaban en Écija. Sí, pero se habla de la cuadrilla del Padilla. Sí, el Duque del Infantado habla de la cuadrilla de Padilla. Pero es curiosísimo, Paco, porque es que yo desde que era un crío me aprendí un poco lo del ¿cómo se llama? Villalón, ¿no? Diligencia de Carmona, por la Vega Paz, Caminito de Sevilla. Con 7 mulas castañas, ¿no? Pero yo siempre sabía que eran los 7 niños de Écija, y lo he dicho mucho por ahí, ¿no? Cuando de Écija, tal, Tragabuche, Guanrepiso, Satanás, Malafacha, Cándido y el Cencerro. José Cándido, el Cencerro y el capitán Luis de Vargas. Y ahora resulta que el amigo Carlos... ¿Cuántos de los 7? ¿Cuántos? Ninguno. No, ninguno, ¿verdad? Ninguno. Vamos a ver, hay una cosa que yo he sostenido siempre, y además aquí lo hemos hablado ya alguna vez, y cuando teníamos lo de Picón, el programa de Picón y la Lucema, en Cadena COPE también lo comentábamos, y es que yo siempre me he referido a que Villalón era un hombre que era un criador de reses bravas. Entonces, Tragabuche era torero. Había torero. Tragabuche tiene una historia muy curiosa. Sí, que además, incluso el final suyo es curioso, incluso muy curioso. Sí. O por lo menos lo que se dice en los dos posibles finales. Lo que se supone, ¿no? El final. Los dos posibles finales, ¿no? pero viejos ya y es curioso. Sin embargo, Tragabuche, todo el mundo lo achacaba a que estaba. Y yo decía, pero que no. Que es que lo que pasa es que Fernando Villalón, como además era el criador de reses bravas, que quería, su obsesión era criar. Sí, todos con los ojos verdes. Los ojos verdes, sí. Era romántico el tío, ¿no? Bueno, pues ese hombre escribe un poema, mete a Tragabuche entre ellos, como mete a Luis de Vargas, que no tenía que ver. Pero es que además hay que incluso mete, y ahora tenemos aquí, con el máximo experto en los 7 niños, los máximos expertos, además también del Tempranillo, que tenemos aquí un libro, pásamelo, este libro de José Antonio, que es José María el Tempranillo. Anda. Esto es un libro, y aquí se ve todo lo que debe José María el Tempranillo. Es que hay quien insiste. El otro día, en el programa del otro día, hablábamos, lo damos como primicia aquí, lo que tú nos contaste sobre el asunto de la casa de cuna de los tal. Sí, bueno, pues aquí, en este libro, pues también, el que esté interesado, pues también está el Tempranillo. Bueno, pues hay quien piensa, y se ha insistido, y a mí me han discutido muchas veces, que es que el Tempranillo era también de la partida de los 7 niños de Écija. Pero hombre, por Dios, ¿verdad? ¿Qué decís vosotros de eso? Que sois los... Hombre, José María nació, hay un testimonio de Richard Ford, un viajero romántico, que en el año 33 decía que tenía 33 años, es decir, nació con el siglo, en el año 1800. Así que cuando muere quizá el último niño de Écija, estaríamos hablando del año 18, él era realmente joven para eso, aunque había bandido con esa edad. Pero bueno, José María ni por asomo perteneció a la partida de los niños, nunca, jamás. Ni siquiera, por retomar el asunto de Villalón, eso le pasa a Cela. Sí. Que se equivoca también. Eso es. Y entonces, pero dice que era un error heredado. Heredado, exactamente. Cuando Santos Torres me hace el prólogo de este libro, me parece que hace alguna alusión a Cela, ¿no?
él dice que le escribe a Cela diciendo, pero ¿cómo dice usted en el viaje andaluz? ¿Cómo dice usted que al pasar por Écija o por Osuna, no recuerdo muy bien, hablando de los niños? Pues nada, él dice, mire usted, yo haciendo caso un poco a Villalón, pues tomé esos nombres, es decir, que es un error heredado, como dice muy bien. Yo a Fernando Villalón no tengo nada que achacarle, porque para mí es un grandísimo poeta, y los poetas como literatos se pueden permitir esa licencia. Los que no podemos permitirnos esa licencia somos los historiadores. Eso sí de sencillo. Eso es una de las cosas. Está bien eso. Juan va a intervenir. Sí, es que me quiero meter la piscina también con vosotros. Estoy callado. Y entonces, pero yo quisiera, las primeras palabras mías esta noche sería agradeceros sinceramente el trabajo, el esfuerzo y la dedicación que le habéis entregado a estos 2 libros. Me consta que se ha zapateado archivos, se ha investigado muchísimas horas de trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísimos kilómetros, y el fruto de ese gran trabajo y ese esfuerzo está ahí. La ciudad de Écija y sobre todo los ecijanos, hombre, estamos enormemente agradecidos con la aportación que hacéis una parte importante de nuestra historia. Yo invitaría a que los ecijanos que lo deseen, que adquieran este libro, porque también es verdad que a ellos, cuando les presentamos el libro, hubo un poco de frialdad, porque el tema de los 7 niños en Écija, algo ocurre que la gente no quiere, rechazan el tema, ¿no? Una mancha, ¿no? Sí. ¿Por qué? Es como si fuera una mancha. Sí, es verdad, que es una pena. Ya hemos comentado en otro programa cómo en Jauja, en Ronda hay museos, hay de todo, y en Écija no hay nada, porque había una cerámica, un azulejo en un bar muy bonito, ¿no? de Cambronero con las torres, con los 7 niños, y eso lo han quitado. O sea, parece como si como tuviéramos la memoria histórica aquí, quitando ya los signos de los bandoleros. Yo creo que no, creo que debemos tener, si tenemos una parte que podemos explotarla, que podemos sacarle algún partido económico que se puede sacar, además del cultural que tiene esto, los ecijanos tenemos que hacerlo, ¿no? Sí. Y es un esfuerzo. Y vuelvo a repetir, muchísimas gracias, enormemente agradecido, porque me consta, a través de la notaría, hombre, del trabajo que se ha realizado, en investigación, que hay como se hace, currando, entrando en archivos, investigando y aportando documentación, no de oída y de referencia, sino un trabajo serio, de rigor y hecho a base de mucho trabajo. Muchísimas gracias. Quisiera apuntar, conforme lo que ha dicho Juan, que es una verdadera lástima que hay muchas ciudades que matarían por tener un nombre o rótulo comercial como tiene Écija, que es Los Niños de Écija, que es solamente no conocido a nivel nacional, sino internacional. Claro. Hay muchas ciudades que matarían por tener esa marca comercial, que es lo que más cuesta. Sí. Hay ciudades que se proyectan como ciudades barrocas o ciudades medievales y no llegan a arrancar. Y sin embargo, Écija, que tiene vamos a llamarlo, nombre o rótulo comercial, conocido a nivel nacional e internacional, ya parte de una base muy importante. Y sin embargo, lo tiene apartado, lo tiene como arrumbado, lo tiene como que no le interesa. En el primer programa que hicimos, os comento, y vamos a hacer nada más que un par de ellos, pero al final, por la importancia, por el interés, y después de hablar con José Antonio, pensamos que era muy bueno hacer estos 3 programas. Uno primero, este segundo que vamos a hacer, y otro tercero que haremos con Paco Luis Díaz Torrejón, para hablar de la guerrilla, la contraguerrilla y la ocupación napoleónica en Écija, ¿no? Que además vosotros conocéis perfectamente a Paco Luis. Bueno, pues comentaba esto porque en el primer programa, precisamente una de las cosas que hablábamos era eso que tú acabas de decir, ¿no? Nosotros en Écija, yo creo que sí tenemos conciencia, o sea, a la gente le gusta saber de los 7 niños de Écija, puede ser que le interese. Chenchu, o sea, este hombre, un amigo mío que es guía turístico, me comentaba un día que estando en el museo explicándole, ¿no? Preguntaba a Sergio Padilla, Guancho, me dice, le estaba diciendo a los turistas, ¿no? Le estaba explicando a los turistas todo aquello, y dice, bueno, sí, y lo de los 7 niños de Écija, ¿dónde pasó? O sea, al final preguntaron, y lo de los 7 niños de Écija, ¿dónde pasó? Pasa? O sea, la gente conoce, o sea, tiene una referencia que son los 7 niños de Écija. Y es una de las cosas que hemos hablado, y es la importancia, o sea, de que nosotros sepamos exactamente lo que es, pero sin novelar. Lo que tú hablabas de lo que había en el Bar Herrera, yo te lo cuento ahora. Eso Cambronero, eso Cambronero lo hizo, pero además sobre un boceto que había hecho para la novela, para el libro de Joaquín Noguera, que se llamaba Fantasía Écijana. Sí, pero que eso se le encarga a Cambronero, porque la cafetería la hice yo. Bueno, yo hice el edificio, hice la cafetería.
se lo encarga Eduardo Herrera, y Cambronero apunta, y después se cogió el boceto que tú dices, pero apunta él que podría ser un tema sobre los bandoleros de ese y tal, porque aquello era un mesón, y es un tema interesante, porque la gente entraban allí y preguntaban, hombre, esto es lo del... y te daba pie, bueno, pues a... Pero que a lo que iba Javier yo era a comentar de que eso que hizo, que además utilizó también para... Pero yo no sé dónde está ahora. Para el libro de la fantasía sijana de Joaquín Noguera. Cuando él estaba escribiendo fantasía sijana, Joaquín, yo le pregunté, oye Joaquín, esto de fantasía sijana, dice, yo aquí es que escribo fantasía. Como yo no soy historiador, claro, y yo me invento las cosas, que la gente sepa desde el principio que esto es una me lo estoy fantasía. inventando. Y entonces, claro, habló de lo de Luis de Vargas y lo del Postigo de San Rafael y tal, que es todo fantasía. Pero él lo escribió fantasía sijana. Sí, pero... Lo malo es cuando se da como histórico. Claro. Yo le preguntaría... Pero fíjate, y ya para acabar, si queréis, con este asunto, una ciudad, por ejemplo, como Londres, que tiene la tacha o la mancha de tener un asesino como Jack el Destripador, que peor tacha que esa no se puede tener, sin embargo, de la manera que lo están explotando con películas, con televisión, con series, incluso con tours dentro de la ciudad, y aquí en Écija que se tiene lo mismo. Es que se tiene exactamente lo mismo, no siendo tan criminal como fue Jack el Destripador, que al fin y al cabo era un asesino, un psicópata. Y no se explota, o sea, lo tienen ahí arrumbado y no hay manera de que esto salga para adelante. Tampoco tiene mucho sentido que Écija tenga como un estigma el hecho de haber... mira Londres, lo que tiene como estigma. Fuesen de aquí, ¿no? Esa fue una situación concreta que se dio en un tiempo determinado concreto. Y lo grandioso de Écija es que esa situación se superó. Claro. Y hoy estamos donde estamos. Exactamente. Y los niños son simplemente... Parte de la historia. Parte de nuestra historia. Los niños eran bandidos... es que ahora que acabas de decir eso, es que en el primer programa también hablamos, incidimos en el tema, de que era una cuestión de la época. Estamos hablando de principios del siglo XIX. En 1800 había habido una peste, una fiebre amarilla, una epidemia. Hasta 1804, luego estuvo la invasión napoleónica, hubo hambruna, hubo sequía, hubo una cantidad de cosas que hizo que la gente se fuera al campo, que había que buscarse la vida como fuera, había cuestión de jornaleros, es que todo eso se juntó, todo se unió. Y todo eso pero dentro de eso hubo bandoleros y bandoleros. Y precisamente lo digo porque José María el Tempranillo, que sí se considera un bandolero realmente, quizás el más caballeroso, quizás también por influencia de Juan Caballero, ¿no? Que también tendría... Porque Juan Caballero también era muy especial, ¿no? ¿O no? Ahora estamos liados precisamente trabajando en un libro que probablemente se publique el año que viene sobre Juan Caballero y estamos descubriendo cantidad de cosas curiosísimas, ¿no? Pero ya que me preguntaba sobre José María, hombre, la imagen de José María se ha transmitido así, sobre todo a través de los viajeros románticos y especialmente Mérimée. Pero bueno, ni alto, rubio, ni ojos azules. Si José María le llamaban medio peo, porque era bajito, Ford lo describe perfectamente, medio con las piernas arqueadas, regordete, en fin. Esa imagen no tiene nada que ver con José María. Y lo de la cortesía con las mujeres, pues habría que preguntarle a aquel cura que le dio una paliza porque él creía que llevaba poco dinero, ¿no? Y los curas tienen que llevar más dinero, y si no... Ahora te voy a dar tapado, ¿no? Entonces, esa imagen que aquí también se combate con documentos y con la realidad, tampoco se ajusta mucho a la verdad histórica, ¿no? Una pregunta que quisiera hacer. La presencia siempre ha sido del hombre, ¿no? O sea, han sido bandoleros, no en los grupos nunca ha aparecido una mujer asaltando caminos, o es simplemente el hombre el que ha llevado el monopolio de asaltar caminos. Buena pregunta. Hay una bandolera famosa en Estepa, que es la Torralba. La Torralba. Sí. Bueno, y la famosa luego también la Serrana de la Vega, también en Extremadura. Exacto, pero en el caso concreto de las partidas de los niños y de José María, no, y no quiero decir que con ello no estén implicadas, pero hacen más bien una labor de receptación, de intendencia, es decir, de encubrimiento, pero no existe un protagonismo. Hay por ahí una conferencia, que no recuerdo ahora mismo, que se dio en el Ateneo de Madrid a principios del siglo pasado,
en la que se hablaba de una bandolera en la partida de los niños. Nosotros no hemos tenido constancia que tenga ninguna bandolera un papel predominante, ¿no? En la me acuerdo partida. de Jeroma, alguna que vosotros habréis aquí. María Jeroma. María Jeroma y tal. Pero esa es la mujer. ¿Me deja aquel libro, por favor? Es que tenemos aquí otro libro también, y ya que estamos, porque estamos hablando a nivel de bandolerismo de Andalucía a nivel general, este es el otro, este es el último libro, ¿verdad? Que hemos leído, ¿no? Este fue de 2011, ¿verdad? Este cuando lo veis 13. En el 13. La colaboración entre los dos, pues también ha dado que este también promete ser bastante, ¿no? Porque se llama Bandolerismo en Andalucía, de los niños de Écija a José María el Tempranillo, Bueno. 1818-1828. Este tiene que ser muy interesante. Sí, además, pregunto yo, ¿esto surge de una comunicación que disteis uno de vosotros sobre me parece que fuiste tú, sobre en las jornadas de No exactamente. sobre el bandolerismo después del Tempranillo? No exactamente. El primer libro apareció, cronológicamente apareció que es, sin embargo, históricamente el último. Sí. Luego apareció aquel. Claro. Y hablando con algún periodista, Tomás García Llebra, pues dice, oye, habéis cubierto el periodo de 1813-14 al 18 y empezáis con el Tempranillo en el 28. ¿Y qué pasa entre esos 10 años? ¿No hay bandolerismo, como dicen las crónicas? Pues sí hay bandolerismo. Claro, ya lo creo que hubo bandolerismo, pero no solamente en esta zona, sino también en otras partes de Andalucía, casi siempre coincidiendo con Andalucía la Baja. Quizás Carlos pueda hablar más concretamente en este libro las partidas que se mueven en esta zona, ¿no? Sí, porque ese libro nace como consecuencia de las conversaciones con este periodista y sobre todo porque en todos los tratados que existían sobre el bandolerismo existía un vacío entre la extinción de los niños y José María el Tempranillo. Solamente recogían la denominada cuadrilla de Montellano, nada más, y apenas un par de líneas de la cuadrilla de Montellano. Pero José Antonio y yo pensábamos, bueno, en esos 10 años tuvo que haber muchas cuadrillas o muchas partidas de bandoleros, y efectivamente, una vez metidos en los archivos, empezaron a surgir cuadrillas, incluso también ecijanas, e incluso se recoge aquí una partida denominada la segunda cuadrilla de los niños de Écija, que no tenía que ver con Écija. No, se la recoge en Aguilar de la Frontera, pero sin embargo sí que existen otra serie de cuadrillas ecijanas, como son por ejemplo la cuadrilla de los Dogos, la cuadrilla muy famosa también de los Carmoneros, que además está integrada por los dos últimos componentes de la cuadrilla de los niños, de los cuales uno se sabe cómo acabó, pero el otro desaparece en la historia. Es decir, ese libro acaba un poco diciendo qué es lo que pasó con aquellos dos individuos que desaparecieron, y este libro recoge el final de uno de ellos, el otro no. Y por lo tanto pensábamos, incluso otra serie de cuadrillas en las cuales absolutamente desconocidas, como por ejemplo el Tuerto de los Palacios, Francisco Fernández, de la que nadie sabía absolutamente nada. Es decir, entonces vas descubriendo cuadrillas y partidas de bandidos y te das cuenta de que el mal no se extinguió con los niños de Écija, porque las circunstancias que habían dado lugar al nacimiento de esa gavilla seguían persistiendo en esos años entre 1818 y 1828. Hablando de cuadrilla, Sí. ¿qué papel tuvieron los Guerra realmente en la extinción de los niños de Écija? Los Guerra es una partida, y también José Antonio de esto puede hablar. Los Guerra fueron bandoleros, perseguidores de bandoleros, guerrilleros, patriotas, o sea, cubrieron todo el arco delictivo y no delictivo. En este libro de los niños, por ejemplo, actúan como guerrilleros y actúan como perseguidores de los niños. En este libro aparecen algunos como delincuentes, es decir, de todo. Vosotros habéis comentado, y perdona, antes, que tenía alrededor de, en la partida de los niños de Écija, que una vez 4, otra 7 y tal igual, pero que teníais como 28, he creído. No, más, 40. Más de 40. En un lustro. otros autores hablan también de 30 y tal. Lo que sí es verdad que la mayoría sí eran de Écija, ¿no? Muchos eran de Écija. Además, comentamos antes Paco y yo que parece ser que eran de la parroquia o bautizados en la parroquia de Santa Cruz, en una calle que era la avenida de la Estación y la calle Marencinadora, la calle Salto, sí. toda esa parte. Os ¿no? comento porque, verá, Es que eso es interesante para los televidentes. a mí me parece muy interesante una cuestión.
en vuestro libro, una de las cosas, bueno, ya os lo he adelantado, yo tuve la suerte de poder trabajar mucho y muchas veces con Vicente Durán. Y entonces, pues, resulta que en este caso concreto también estuve trabajando con él. Y vosotros en vuestro libro lo recogéis, y una de las cosas que recogéis es que es el primero que realmente echa mano un poquito de lo que son las documentaciones y tal, que ¿no? hace un trabajo serio. Bueno, Sumario 2.1. es que quiero comentaros porque, verá, eso lo dijimos aquí, pero también para que sepáis, ¿no? Vicente estaba tratando una cosa que era la historia del rubio, y trabajando sobre la historia del rubio, que era un libro que él escribió. Él era de allí, ¿no? Sí. Él era del rubio, pero no se sabía nada de los orígenes del rubio. Entonces él empezó a trabajar y se fue a los archivos de Osuna. Y fue allí a los archivos de Osuna buscando entre los orígenes del rubio, Donde encontró ese que legajo. encuentra lo de Galván. de la Tinajuela, Lo de la asalto a Tinajuela, lo del tema sí. de Galván y tal. A partir de ahí, me acuerdo aquel día que yo he encontrado una cosa que tal, que lo otro, empezó a partir de ahí, y empezó a sacar cosas y empezó a ir buscando los partes de nacimiento y tal. Llegó un momento en el que, porque todo el mundo, o sea, todo coincidía en un barrio que hay aquí, que es de la Cruz Verde, que era el barrio que coge, para que no, María Auxiliadora, Avenida María Auxiliadora, calle Zamorano, calle Rosales, Avenida de los Inmigrantes, Calle Sarto. calle Losa, calle Sarto, Sarto, toda Losa. esa parte, ahí era donde estaba... Y pertenecía a Santa Cruz, ¿no? Y donde todos ellos pertenecen, pero donde todos ellos pertenecen, pero es que además incluso los que aparecen que no son de Écija, en nuestro libro de También vivían ahí. después resulta que están con mujeres de esa zona y que viven en esa zona. Entonces era cosa curiosa. Y yo le decía a él, ¿por qué quería publicar rápido? Yo decía, no publiques tan rápido. Digo, espérate un poquito, digo, ya que tienes tantos datos. Digo, porque aquí, por lo que se ve, aquí había una mafia. Esto era una mafia, esto era un sitio muy, muy localizado, decía, que era donde salían prácticamente los que salían. Y aquí es donde estaban los auxiliares, digo, yo creo que aquí esto tiene que ver esto, ¿no? Entonces, el temor que tuvo, y por eso publicó rápido, es un temor que yo no sé si vosotros tendréis en algún tipo, no creo que lo tengáis, porque, y era que, como él no era licenciado en Historia, ¿sabéis el problema que había con la licenciación en Historia cuando escriben un libro? Él escribió Munda, que fue un libro que levantó muchas ampollas en muchos sitios y tal. Él escribió La Gran Cacería, escribió La Historia del Rubio. Claro, en este tema decía, es que me lo van a pisar. Dice, va a llegar un licenciado en Historia, va a hablar de esto, lo que sea, cuando ya estas cosas... Y entonces él sacó el libro. Quizá prematuramente, yo pensaba que se tendría que haber ampliado más y se lo dije a él y además lo aconsejé. Y a mí me ha encantado vuestro libro, de verdad, cuando lo he leído, porque he visto, yo decía, digo, tenía que haber continuado, tenía que haberos conocido vosotros. Digo, de verdad, claro, hombre, hubiera sido magnífico. Porque para él era una pasión, una pura pasión esto, Sí. y la verdad es que lo trabajó muchísimo, y le dolía mucho que hubiera habido tanta fantasía y se hubiera fantaseado tanto. El problema es que en un libro de historia tiene que tener, no digo que se le ponga una fecha de caducidad, pero sí tienes que decir hasta aquí, porque es que si no sería la historia interminable. Entonces, al respecto de eso, hoy estábamos comentando, Carlos y yo, pues ha salido una parte interesante, se ha descubierto, él la ha descubierto él la ha descubierto en el archivo, una parte muy interesante a raíz del robo del carruaje, del convoy de los carruajes de Goyeneche. Y eso en su día no lo tuvimos. Pero bien, llega un momento hay que decir, claro. hay que seguir para adelante. Claro. Es decir, este es... Si no lo hubieras publicado pensando en que te pueda aparecer... Pues no lo va a eso, publicar nunca. Pues nunca. No lo va a publicar. De todo lo que se ha publicado del nacimiento del Tempranillo en junio de Esa es otra historia, con la que no se puede... Me decía el técnico de cultura de Jauja, Sí. muy buena gente que la más, Pedro me decía, dice, ¿cómo le explico yo ahora a los turistas? Cuando vienen aquí al museo, Sí. que no nació en 1805. En No nació en 1805. 1800. Eso está claro. Dice, ¿cómo es te que lo está explico claro. yo ahora eso? Es muy difícil luchar contra los tópicos que ya están instalados. Es, digo muy difícil por no decir imposible. Es imposible. Pero bueno, la realidad es la realidad y punto. A mí me gustaría que comentarais algo sobre... tengo yo aquí una nota del edicto y la sentencia del 1 de julio del 1817,
de la audiencia de Sevilla, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, es la sentencia de proscripción por la cual se condena a los niños de Écija a muerte. Eso. En rebeldía. En rebeldía. Era a 6, ¿no? A 6 de ellos. La sentencia cita a 6, pero luego también añade y cualquier persona integrante de los niños de Écija. Porque había más. Sí, es que en ese momento la cuadrilla estaba integrada por casi 13 o 14 individuos. Entonces solamente se recoge a 6. Esa sentencia nace como consecuencia de toda la multitud de robos que venían cometiendo de un tiempo a esta parte, desde 1815 a 1817. Y es curioso porque uno de los firmantes de la sentencia, que es Laureano José Donado, resulta que estaba de vacaciones, no la pudo firmar. ¿En el vicario de Estepa? Estaba con el vicario de Estepa de vacaciones porque estaba quejado. Laureano José Donado. Y además incluye en esa sentencia a alguien que ya estaba indultado, que era Diego Meléndez. Porque en mayo de 1817, en mayo de 1817, él ya tiene permiso, que eso es un nuevo documento también que hemos encontrado los dos, y que es lo que dice José, no lo hemos podido recoger en el libro porque sale con posterioridad. En mayo de 1817 se autoriza a Laureano José Donado a que, como consecuencia de que se vaya a Estepa a tomar las aguas, hable con Diego Meléndez, que ha ofrecido su presentación voluntaria, y le ofrezca el indulto, con lo cual en esa sentencia ni Laureano tenía que haberla firmado, ni Diego Meléndez tenía que haber aparecido tampoco. Hombre, pues mira, para que compre el libro, este es un dato muy interesante, para el que compre el libro y lo lea, verá, esto es un pasaje fantástico, porque además los autores... Pero ahí no está recogido, porque... claro, pero es que ellos se extrañan, vosotros extrañáis aquí... decíamos, ¿qué pasa? Decir, ¿qué pasa aquí? Este hombre, Diego Meléndez, que acaba... después de Santa Ella huyendo, cómo da toda la vuelta, que no se va directamente para Estepa, que da tanta vuelta buscando Estepa, y que se va a la casa del vicario de Estepa, que era donde estaba este señor, porque se le había ofrecido, y cuando llegan los que lo persiguen, se enteran de que allí está el magistrado entra, claro, y el otro no quería enfrentarse al magistrado, y le dice, bueno, ¿usted qué hace aquí? ¿Usted qué hace aquí si esto...? Y el otro le dice, quieto, no pase, yo no puedo informarlo. Usted no se usted ni se meta, se va usted y se lleva a todas las tropas. Y dice, ¿cómo me llevan las tropas si yo sé que está el tío aquí? Y sé que está aquí. Usted se va, que yo... Y vosotros aquí os ponéis, decir, ¿y esto cómo era posible? Y ya dabais la hipótesis, dice, aquí tiene que ser algo, o que ya estaba hablado. Bueno, pues hemos encontrado un documento de... Y ya lo habéis encontrado. Sí, de mayo del 17... Hemos encontrado un documento, mayo del 17, en donde parece ser que Diego Meléndez riñe con el portugués. Y como consecuencia de haber riñido con el portugués, se separa de la cuadrilla. Y es en ese momento en donde el sumario de Osuna, que recoge Durán Recio, la última parte habla, porque la primera parte es de Galván, del año 14, pero la última parte es del año 17 y habla de un tal Chavarrías. Chavarrías, sí. Exacto. Y ahí se habla de que Diego Meléndez va solo con un tal Ángel Solís. Y es en ese momento en donde parece ser que Diego Meléndez estaba separado de la partida. Y como consecuencia de esa separación, Diego Meléndez se ve que no le ve futuro, y es cuando se ofrece a la audiencia entre mayo y junio de 1817 para ofrecerse y delatar a sus compañeros al fin de conseguir el indulto. Y la audiencia, por medio del presidente de la Real Audiencia, que era Teótimo Escudero, que también es uno de los firmantes de la sentencia, autoriza a Laureano José Donado en mayo-junio del 17 a que, ya que va a Estepa a tomar las aguas, hable con el bandido. Y en el mismo documento se recoge, ya sabemos que ha hablado, se ha entrevistado con él solo en el campo y con un escribano, y se le ha ofrecido el indulto a Diego Meléndez, con lo cual ya la trama está desvelada. El chivato era el cura, El chivato era el fraile. Yo, por apostillar un poco, fraile... en esa situación se produce un conflicto de jurisdicción, ¿no? Porque Andrades, comandante de la partida de escopeteros de Andalucía, persiguiendo a Diego Meléndez, es un comisionado por el rey. Sí. Y tiene autoridad suficiente para entrar en cualquier... Bien. Pero el otro lado está Donado, que tiene autorización a su vez para negociar con... Y en medio la Iglesia. Se juntan las tres jurisdicciones, la civil, la eclesiástica y la real. Y la militar, perdón. Y la militar. Entonces es una situación muy complicada. Claro, ahí hay algo bajo cuerda. Sospechábamos que había algo bajo cuerda. Como en efecto luego los documentos lo han asegurado. La fecha de la sentencia es 1 de julio del 17. Sí. Donado está en Sevilla, en Estepa. Se me ha ido un poco la idea. Con el vicario de Estepa. Con el vicario de Estepa, etcétera. Que no la pudo firmar. ¿Y dónde están los niños en ese momento?
robando el castillo de la Moncloa. Exactamente. Ese mismo día están robando el castillo de la Moncloa. Yo me pregunto, del 1 de julio ya ¿De saben... verdad? Sí. El 1 de julio de 1816 están asaltando el castillo de la Moncloa. Destrozan la puerta, destrozan la puerta a hachazos y entran. Exactamente. Y una cosa pregunto, ¿puede ser que a raíz de eso, porque digo por la fecha, el 24 de julio de ese mismo año, o sea, 23 días después, es cuando prácticamente machacan la machacan en Santa Ella a la... Sí. ¿Puede ser que algo tuviera que ver este hombre aquí? Puede ser, no. Vamos, nosotros estamos totalmente convencidos. La partida había sufrido muchos desmanes entre el año 15 y el 18. Había caído mucho personaje. De hecho, hemos estado averiguando que en el año 16 es donde se produce una auténtica masacre, porque caen, que también hemos descubierto y no hemos recogido en el libro, la muerte de Alaya, que cae en Utrera en mayo del 16, caen Mesa, Calzado, El Pintado, es decir, caen 7-8. Y se vuelve a recomponer la partida y vuelve a surgir. Sin embargo, la tragedia que les ocurre en el 24 y el 25 de julio del 17, en donde caen, entre esos 2 días, caen 7-8 de golpe, pensamos nosotros dos que es como consecuencia del chivatazo de Diego Meléndez, que sabía perfectamente por dónde se movía. De manera que se escapa. Claro. No es que se escapa, es que él ya lo estaba indulta, indultado. lo Es que él ya indulta. estaba indultado, no es que se Se había escape. entregado a la Es que autoridad. nosotros en ese libro pensábamos que huyó de Estepa, pero no huyó de Estepa, él ya estaba indultado. O sea, ya estaba indultado. Ya estaba indultado. Es que como, A cambio de eso, entregar como a hablaban su de que... compañero. A cambio de entregar a los Claro. compañeros. No, vamos a ver. Claro. Andrades va en persecución y se entera de que Diego Menéndez ha pasado por ahí. Y él piensa que huye de Estepa. Pero Diego ya Menéndez está. no huye de Estepa. No, Diego Menéndez lo que pasa es que va a Estepa a entrevistarse con el vicario, pero no huye del O sea, desastre no de está Santa Ella. huyendo. Diego Menéndez en Santa Ella ya no está. Eso es lo que os extrañaba a vosotros. Exacto. Bueno, y por cierto, hay un personaje aquí del que estamos hablando que es fundamental, El fraile. que es el vicario Vaina. El vicario. El Vaina. vicario de Estepa Vaina, que además es fundamental, digo, porque como están aquí los expertos en el tempranillo y los expertos en los niños de Écija, Coinciden los dos indultos. coinciden los dos Sí, indultos. Sí. O sea, es el vicario que influye Pedro Vaina, sí. o sea, que negocia el tema de los dos indultos. El de Diego Meléndez y el del Tempranillo. El de Diego Meléndez y el de, sí. y del tempranillo. Por cierto, pero además con una diferencia de fecha bastante Pues importante. del año 17 y el año 32. O sea, de tus 15 años, y él es el que negocia los indultos. Sí. Por cierto, a los niños de Écija también se le ofreció en el arroyo de Alcorrín. Al año de Alcorrín, sí, en el año 16. Se le ofreció. ¿Quiénes fueron los que.? A ver, en ese es momento- verdad que Mercado Alcántara tuvo. Me parece. Bueno, sí, no es verdad, no, porque eso está recogido en el sumario. Aparece Diego de los Reyes, que era el comisionado en persecución, va con el marqués de Alcántara y su hijo, y en Arroyo de Alcotrín se entrevista, si la memoria no me falla, con Pablo Aroca, Alaya, Mesa, Calzado, Becerra, José Martínez el portugués, que son 6, y me falta uno, creo que es Posiblemente Carmona, José Antonio Gutiérrez el Cojo. El cojo. Una pregunta. ¿Qué hay también de cierto que cuando se presentaban ya ellos se arrepentían, ¿no? Y tal, y se entregaban, los mandaban a Marruecos, a un penal de Marruecos o algo de eso? No, Yo no conozco a ningún niño que se haya entregado no, voluntariamente. ninguno. Salvo Diego Meléndez, ninguno. Me gustaría hacer otra pregunta. La procedencia del bandolero, que era siempre de las personas más humildes, o había religiosos, ¿no? Lógicamente había. Parece que el cierre de los conventos procede bueno, que se tienen que echar al campo a buscarse la vida, ¿no? Entonces, parece ser que no es un segmento social único, sino Hombre, hemos variado. sí, Y pero- luego una segunda pregunta sería, ¿esto de asfaltar caminos solamente se daba en la zona de aquí de Andalucía o también en el norte de España y en otras zonas? Porque los caminos eran anchos y había muchísimas zonas que seguramente también habría salteadores y habría robos. Lo que pasa es que quizás aquí se ha centrado más o se ha dado mucho más medios que en otras zonas, ¿no? Porque Hombre, la geografía andaluza es distinta de la del norte. Aquí se concentran muchísimos despoblados y las poblaciones son muy grandes. Está muy en separada. Y está muy separada. Entonces en Galicia eso es impensable, Claro. en Asturias eso es impensable, ¿no? Pero me interesa más la primera pregunta, digamos el origen social de los bandoleros. La mayoría son gente que procede de unas clases muy humildes. Aquí hay un personaje del que todavía no se ha hablado, o mejor dicho, dos personajes del que todavía no se ha hablado. Uno, un personaje civil, un comisionado, José García de la Torre, que es el que realmente, desde el punto de vista social, acaba con los niños. Y el otro, un militar, que me gustaría que Carlos hablara luego de él. Pero es verdad que hay algún fraile. Yo con cierta
no sé, Fray Antonio de la Gama. Que era de Aguilar de la Frontera. Nosotros en el libro, con cierta ironía, decimos que él vuelve de su pueblo hacia el convento del Espíritu Santo, donde tenía su residencia. Y San Pablo. Sí, y que, no sé, al igual que a San Pablo se le apareció... en la Venta Nueva. En la Venta Nueva. Y se cegó, ¿no? Y cayó del caballo y todo esto. Pues a Fray Antonio de Legama se le apareció Pablo, el otro Pablo. Y también se convirtió, pero en sentido contrario, digamos, ¿no? Y creo que García de la Torre... Pero estaba muy justificado, ¿eh? Si la historia es la que... sí, porque le había negado a la madre el estaba auxilio... Es que, Juan, sí, eso, claro. es que como nosotros tenemos el concepto, como aquí ha habido tantos conventos, tantas iglesias, claro, y sabemos lo que era una parroquia y lo que era siempre los dineros de la iglesia, pero es que en este caso del fraile, estaba muy justificado, ¿no? Estaba justificado porque no era un hombre ordenado, era un hombre y por lo que se ve, bueno, pues tenía sus razones. Su madre estaba, ¿no? Su madre Isabel Casano había pedido los auxilios del hijo porque los dos otros hijos que tenía habían muerto. Eso, económicamente estaban y entonces muy solicita, mal. por favor, que su hijo le ayude con las limosnas que pueda sacar en el... Solicita a la madre que le ayude a su hijo. Porque había perdido dos ya. Y lo solicita el hijo y había perdido dos. Y el superior de la orden se lo niega y le dice al convento. Y entonces, en la vuelta... Y cuando iba para el convento, claro, se para y dice... Claro, es cuando se reúne con estos... Claro. Pero volviendo a García de la Torre, es, digamos, el cerebro que logra acabar con los niños, haciendo reformas de tipo social. Es decir, él llega a Écija desde Madrid, comisionado por el rey. Que además a punto está de ser asaltado por los niños. Exactamente, también en el camino... La Cuesta de la Espina. En la Cuesta de la Espina, el 27 de octubre. Entonces cuando llega aquí, como se dice ahora en el lenguaje vulgar, alucina de lo que es Écija en ese momento. Cientos de niños por las calles, sin ningún tipo de educación, de escuela, aprendiendo, como él dice, el oficio futuro de la delincuencia, los bares, botillerías, las casas de botillerías, las casas de juego, hasta ahora. Eran los puterías. Exactamente. Sí. Entonces él dice, esto hay que acabar con esta situación. Y pone en pie un montón de reformas que, digamos, que moderniza un poco la ciudad. Claro, el problema era económicamente. Él le escribe cartas a sus superiores y le dice, esto se soluciona metiendo a los niños en las clases, en las escuelas, controlando que haya una verdadera policía, que la policía de aquí está corrupta. Sí. Es decir, una situación increíble la que se da, que no es más que el motivo del por qué aparece tanto bandolerismo en esa época, ¿no? Y el otro personaje del que Carlos pudiera hablar es un militar. Juan de Vergara. Juan de Vergara es el verdadero artífice de la extinción de la cuadrilla de los niños desde el punto de vista militar. Nosotros siempre comentamos que la tenaza que se forma con respecto a los niños es civil o administrativa y militar. Civil viene encarnada por García de la Torre y militar viene encarnada por Juan de Vergara. Sin embargo, este militar, como siempre ocurre en España, pues fue denostado, fue olvidado y sin embargo los méritos se atribuyeron a otro. Fue Vicente... Hay un nombre que también sale ahí. Vicente... No me acuerdo yo ahora mismo tampoco. Bueno, se le atribuyó... ¿Era Fernández de Bobadilla? No, aquí. No, ese era un subordinado de Vergara. Ese era el subordinado de Vergara. Vicente Abad. El hermano además de Chaleco, de Francisco Abad. Chaleco. Otro militar corrupto, por cierto. Y Vicente Abad es un corrupto porque lo recogen... Que había sido guerrillero. El hermano es el que había sido el famoso Chaleco. Sí. Y sin embargo, Vicente Abad, como es el último captor de Pablo Aroca, es el que se le atribuye todo el mérito de acabar con los niños de Écija. Y a Juan de Vergara se le olvida, entonces, se le margina... Vicente Abad es el que estaba en Carmona, entonces, ¿no? Destacado. ¿Cómo, perdón? El que estaba destacado en Carmona. En Carmona, efectivamente, en la partida de Numancia. Pero es que económicamente llega a arruinarse. Sí, se es arruina. que no tiene dinero para comer. Pone de su peculio Juan de Vergara para acabar con los niños. Y acaba diciendo él en los escritos, es que estoy pidiendo a mis amigos dinero para poder comer, ¿no? Es terrible, un intento bastante ingenuo de acabar con los niños de Écija por parte del alcalde Anaya. De Francisco Anaya, ¿no? Del alcalde de Écija, ¿no? Bueno, ingenuo hasta cierto punto, porque casi se da sus frutos. De hecho, llega a decir que Becerra llegó a probar el veneno.
él contacta con el boticario para... Vamos a explicarle un poquito a la audiencia cómo viendo que no se podía acabar con los niños, Francisco Anaya contacta con dos sujetos que se llamaban el Beato y el Mérida y logra introducirnos en la partida, en la cuadrilla, y hablando con ellos les comenta el plan de hablar con el boticario para suministrarles, como dice él, unos polvos, de tal forma que quedaran como atontados, que no los llegan a matar, simplemente atontados para poder cogerlos y poder, con las declaraciones que ellos pudieran dar en el futuro, pues acabar con la serie, con la red de encubridores, de recitadores y de espías que tienen los niños. Y el caso es que dice el alcalde que ya lo habían vertido en la bebida y que lo había probado Becerra, pero que estando los demás próximos a beber, aparece una partida de tropa y en todos los tienen que salir los niños a uña de caballo y se dejan el brebaje sin tomar. Posteriormente, que es lo que hablamos en un sumario que encontramos también, hay un diácono encausado que es Mariano Carmona. El alcalde le comenta este plan al diácono Carmona y Carmona lo comenta a los niños. Y todos los niños, sabedores de este plan, ejecutan en el cortijo de la Nava, que está cerca de Marina Leda, a Beato y al Mérida, que tenemos ahí el gráfico, de un tiro a los dos. Era uno, Mariano Carmona, ese también era un elemento. Mariano Carmona, Antes es que he dicho que ya tengo a los 7 que formaban porque había dicho el cojo y no era el cojo, eran Mesa, Calzado, el Pintado, Becerra, el Portugués, Aroca y Alaya. Esos eran porque había dicho yo, y al decir el cojo digo, no, si el cojo entró a finales del 16 y esto es a principios de 1816. Y una cosa, una pregunta también, vamos a ver, Estás hablando de Carmona, de que si era un elemento de... Sí, yo me llamaba mucho la atención lo poco que, siendo hombres tan bragados y tan... Cuando, por ejemplo, eso cogen al cura, el fraile es un chivato total. Sí. Incluso se ofrece a entregar... A salvarse un pellejo. A raíz de sus declaraciones es cuando se enteran de todo. Y la carta que escribe el fraile para delatarlos es maravillosa. Carta, mis amados amigos, Pablo, Becerra y el cojo. Así la carta. Sí. Y los estaba convocando a un sitio, ¿sabes? Para que fueran y estaban esperando las tropas para cargárselo. Sin embargo, fíjate, a nosotros un detalle que nos llamó muchísimo la atención, a José Antonio y a mí, fue el choque que esta gente tiene con la partida de Borbón en el año 1815, que de los documentos se infiere que los militares que iban en persecución no llevaban armas de fuego. O sea, los ladrones gozaban de trabucos, de pistolas, de tercerolas, y esta gente que iba en persecución solamente llevaba sable. Como consecuencia, el choque fue una masacre para los soldados. Y eso nos llamó muchísimo la atención, el que los militares iban en persecución sin estar provistos de armas de fuego, que lo decía el reglamento, que tenían que estar provistos. Eso tiene que ver, pensamos que está muy reciente la guerra y el armamento escasea. De manera que, como es una partida de caballería, las armas de caballería reglamentarias era el sable y la pistola. El sable y la pistola, pues no llevaban pistolas. Entonces, para un trabuco que se dispare, un trabuco que está cargado de postas, que se dispare, que digo yo, a 5 o 10 o 15 metros, eso es como una bomba, ¿no? Porque es capaz de matar. Y claro, aquel encuentro fue un auténtico desastre. Eso fue la Sayuela. Eso fue en el Cortijo del Villar. El Cortijo del Villar. Eso es una, ¿no? Y ahí mataron a dos. Y mataron a dos. Ellos les matan a un bandido, que pensamos nosotros que es Carmona. Ellos matan y ellos ejecutan. A los dos que mataron. Ejecutan, porque ya una vez la partida se ha entregado, al casero. Ejecutan a un tal Ignacio Domínguez, casero del Cortijo del Villar, y además ejecutan a dos soldados a sangre fría, que son los que habían matado ¿Y al casero del Villar también lo...? Sí, al Ignacio Domínguez lo ejecutan, que es el que había dado el soplo de donde estaban los niños. Claro, el que había dicho a la caballería por allí. Me gustaría porque el Villar era de... Otra pregunta, se habla mucho de la protección de la nobleza cijana hacia los niños de Écija, a los bandoleros. ¿Qué hay de cierto? ¿Hasta qué punto la nobleza de Écija apoyaba o protegía a estos bandoleros, precisamente para que ellos no fueran contra sus bienes, sus derechos? O sea, ¿hay documentado ese hecho, que hay una protección de la nobleza a los bandoleros? Mira, yo lo único que puedo decirte, Juan, es, y esto viene recogido en el segundo libro, en la partida de los Dogos, hay un detalle, en este primero y en el segundo, hay un detalle tremendo. En el segundo libro, el alcalde tiene conocimiento de que la cuadrilla de los Dogos, que estamos hablando de finales del 17, principios del 18, está cerca de Écija. Y entonces contacta con la tropa para salir en persecución. Y dice al comandante de la tropa, y él comenta, y le dice al comandante de la tropa: tú te quedas fuera de la ciudad, yo saldré a caballo, y cuando dejes caer un pañuelo, me sigues, porque si no,
si nos ven movernos por la ciudad, van a saber que algo pasa, les van a dar el soplo a esta cuadrilla y se nos va a desbaratar el plan. Imagínate hasta qué punto, y solamente estamos hablando de la cuadrilla de los Dogos, tenían encubridores, reclutadores, espías. Yo no te puedo decir si de la nobleza o no nobleza, pero que estaba toda la ciudad conchavada. Porque el alcalde tiene que salir y dice él, y a la simple seña de dejar caer un pañuelo, entonces el comandante supo que tenía que seguirme. Te recuerdo un detalle más, Carlos, el del quitarse... Ahora iba yo. El quitarse en el primer sombrero, libro están apostados el alcalde con los escopeteros, porque saben que en Cañada del Rosal Pablo Aroca tiene un ganado y allí tiene una querida y tal, y están apostados y ven bajar, dice él, a 4 bandoleros, que son el Aroca, Becerra, el Cojo y sería Bermudo, Candil. Los ven bajar y están apostados y de repente los bandoleros dan media vuelta y se van. Y el alcalde dice, hecho que debió ser motivado sin duda alguna por el simple gesto de un niño que estaba segando de quitarse el sombrero para secarse el sudor. Fíjate hasta qué punto llegaba la conchavación, claro, si cabe esa palabra, o la sí, compenetración o el compincheo que había entre los bandidos y la ciudad. Es decir, no eran unos rateros asalto a la mata, ni muchísimo menos. O sea, estaban perfectamente estructurados, perfectamente organizados y sabían perfectamente dónde ir, dónde dar el golpe sin problema de ningún tipo. Y máxime cuando estaban avisados de que estaban allí apostados para esperarlos. Y el simple hecho de un niño, que luego el alcalde comenta y dice que por hecho está procesado, de quitar su sombrero los bandidos, ahí hay alguien, y nos vamos. Además, incluso hace poco fue noticia un cortijo que hay entre Hornachuelo y allí por la parte de Hornachuelo, Posada y Almodóvar, que porque este hombre Gordillo de Marinaleda y tal se metieron allí con él, que el cortijo el del Marqués, sí, el cortejo grande que hay allí en la carretera, está aquí. el del Marqués de... Bueno, sí, es que eso es curioso porque ahí, en ese cortijo está aquí. El Marqués le Villaseca. manda una nota... Villaseca. Moratillas. En la finca de Moratilla. El cortejo de Moratilla. Y el Marqués, que es propietario de la finca... Pues coge y avisa con una nota a los niños de esa diciéndole para que no se acerquen porque que no se acerque, que va a llevar un general con tropas. Porque estaba entreteniéndose con él, sí, estaba entreteniéndose con él. Pero no siempre esa protección es por connivencia. Sí, lo mejor era por decir, para que sepa por miedo. Para que sepa que yo no los llevo allí porque me han pedido claro, evidentemente. O porque le meto fuego al cortijo en época de cosecha y va con mañana te va a enterar. O me lío a tiros con el ganado, como se ha hecho, como se ha demostrado, o se han quemado los pajares, es decir... Ese tipo de protección no es solamente, como digo, por connivencia, por amistad, sino que muchas veces es simplemente por no miedo, por terror. Por terror. Es lo que hemos hablado muchas veces nosotros aquí, y es que hay que comprender la época, hay que comprender la gente que vivía en esa época y en cada capa social y lo que vivía cada cual. El marqués vivía como un marqués, pero el jornalero vivía como un jornalero, y una persona que estaba en una finca o en cualquier sitio, si encima llegaba un señor que era un contrabandista, era un bandolero, era lo que fuera, llegaba, preguntaba, ¿ha visto la guardia? No, tal, y después le daba tabaco o le daba una tela, un trozo de tela, lo que fuera. Como es lógico, esa persona, que lo único que recibía muchas veces era lo que le daba al bandolero, no va a coger y lo va a delatar, o sea, normalmente no lo delataba. No. En este caso que has declarado tú, por ejemplo, de los dos que meten en la cuadrilla para dar veneno, cuando ellos ejecutan a estos dos en el cortijo de la Nava, los pastores, que luego los que dan la razón, les preguntan y dicen que vinieron 7 hombres armados y que nos dijeron que teníamos que cavar un hoyo para enterrar un conejo. Y les preguntan, pero ¿cómo eran? Y no saben dar razón. Y además dicen los dos, del terror que llevábamos, no sabemos dar la descripción de ninguno de ellos. Es que lo primero que le decían es, no nos miréis las caras. Sí. Y entonces siempre estaban agachados, siempre. Fíjate, simplemente por mirar y reconocer a un bandido podía tener pena de muerte. El otro día comentábamos en el programa anterior que se hizo sobre el tema en general de los bandoleros y tal, que en aquella época además no había ni máquina de fotos, ni vídeos, ni móviles, ni historias, y entonces se daba el caso de que tú a lo mejor estabas comiendo al lado del bandolero y no sabías quién era, y a lo mejor era el tempranillo. Yo comentaba la anécdota del teniente de la Guardia Civil, que te Estepa,
que estuvo de comandante de puesto mucho tiempo, que escribió García Casero. Casero. que escribió lo de Claro. los caciques y bandoleros. Cacique y bandoleros. Y entonces que relata cómo Pernales, o sea, cómo había estado tomándose una de esto allí en Al lado de Plaza, él. y estaba allí en la puerta del ayuntamiento uno fumando un cigarro, y allí está, se fumó otro cigarro, se fue, y resulta que era Pernales. Y era él. cuando se enteró, era Pernales. Pero en la época de Pernales aún existía la fotografía, porque es Ahí principios ya del existía. 19. Ahí sí. Pero aquí era todo por señas, que le falta Claro. mellado de un diente, con los ojos no sé qué, que le falta el dedo derecho. Entonces, Aunque dice una cosa, Y que con la el virus. fotografía, ves la fotografía de Pernales, y por lo que es la descripción no se parece en nada. Porque después la descripción te dicen de un hombre rubio, o sea, bien rubito, ¿verdad? Porque ha habido también un romanticismo. Media con los 1,48 bandoleros. desde luego, pero sabía Entre que era las series de un hombre- televisión, las canciones, no Por sé cierto, qué. aquí en Écija, os lo comento para que aquí en Écija, que se movía mucho Pernales y tal, hay personas muy viejas ya que dicen, afirman y reafirman que Pernales era de los niños de Cija. no era el que murió Bueno, con el sí. niño Aral, Ah, ya, Ese, ya. Eso ya entra dentro sino de, que de además la leyenda, incluso del mito. hay cartas de Sí. Pernales, hay Posteriores a la una fecha carta de que Pernales murió. de Eso es como de también América. tragabuches, lo Te que lo digo comentaba porque eso es lo Tragabuche, que... Tragabuche. Lo que No, lo de comentaba. Tragabuches sí, se decía que murió fue... después. Se habló de la Pero esa biografía la hizo Miguel Hernández para el Cosío. Sí, Está no, hecha por pero- el poeta Miguel Hernández. Entonces es una biografía Pero que... hay fotografías de Pernales y el niño del Aral muertos los dos. Claro, Sí, claro, sí, claro. sí, 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 en Es Alcaraz. más, se dice que la Guardia Civil hizo conducir a alguien de Estepa hasta... Sí, sí. Para que lo reconocieran. Para que lo conocieran. Un carnicero y Allí dijo que sí, que aquel era Pernales. Pero Porque al volver a después se Estepa desdijo. dijo, no, ese no era. Se desdijo. Eso también es un poco... Es más, fíjate, otra cosa que comenta también, porque yo estuve hablando con el veterinario que ya murió de la Plaza de las Ventas y me comentaba por qué su padre había sido el doctor que había asistido, el hombre ya murió, tenía casi 90 y tantos años, el que había certificado el parte de función del Pernales, porque estaba en Alcaraz. Anda ya. Sí. Y entonces comentaba, dice, una de las cosas que se comenta del bandido, de que era muy generoso, es que él, cuando están escapando de la Guardia Civil en el monte, le da el caballo al niño del Aral y él coge el mulo. Y fíjate el hombre qué bueno era. Dice, si todo el mundo sabe, por lo menos yo que soy veterinario, que el mulo en el monte va mucho más que el caballo, pero muchísimo más, sube como si fuera una moto. En cambio, el caballo no tira. Y, o sea, que de generoso nada, lo que pasa es que le dijo tú al caballo y yo al mulo. ¿eh? Bueno, familia, ya va quedando, en estos 5 últimos minutos, que es solamente porque en el anterior programa quedé pendiente del tema de las Teresas. Hoy ha habido una reunión, hoy, como ustedes saben, nosotros esto lo grabamos el martes, hoy ha habido una reunión del señor alcalde precisamente con nuestros dos contertulios, don Juan y don Javier, sobre el tema de las Teresas y a ver cómo se puede realizar aquello. ¿Cómo ha quedado la cosa, por favor? Bueno, pues hemos estado esta tarde, como bien dice, hablamos con la superiora, le solicitamos que nos recibiera, hablamos también con el alcalde, para que el alcalde estuviera también presente, porque hay que también, ¿cómo decir esa palabra tan nuestra? Que se pringue también el ayuntamiento en este asunto, y efectivamente a la 1 de la tarde estuvimos en la reunión en el convento, hemos estado con la superiora. Nos ha dicho que de aquí, posiblemente en la primera quincena de marzo, se marchen definitivamente de la ciudad, se marchen. Entonces, hay una serie de cosas que tenemos que amarrar y creo, como decía, nos preocupa muchísimo el futuro de este templo, de sus obras de arte también. De ahí que en la próxima semana vamos a contactar, ya hemos contactado también con el padre que está coordinando el traslado de los bienes o todos los bienes de arte, ¿no?, del convento a un convento de Sevilla, hablar con él para ver si ese destino que no sea definitivo, que vuelva a la ciudad, y proponer a partir de ahora el futuro del convento de las Teresas. Estamos hablando de una comunidad religiosa que ha llevado 377 años en la ciudad. Ha soportado inundaciones, terremotos, la desamortización, la guerra, epidemia, y se ha mantenido durante el tiempo. Lamentablemente, ahora se cierra un convento, la joya de la corona de la ciudad de Écija. Los écijanos tenemos que estar, por lo tanto, unidos, para poder conseguir que este convento no se cierre, y si al menos se cierra, que pueda tener un uso cultural y también religioso, que es compatible las dos cosas, y en eso estamos. De hecho, estamos trabajando bastante, moviéndonos por todos los sectores de la ciudad, incluso de Sevilla, por las ciudades, que
hombre, el convento de las Teresas no tenga el año definitivo nuestro, ¿no? Porque también es verdad que se está celebrando el aniversario de Santa Teresa de Jesús, ahora también. Y precisamente yo creo que a Santa Teresa no le gustaría saber que es en su año, en su 500 centenario, o 500 se cierre un convento de la ciudad de Écija, que es el primero, el convento de las Teresas que se cierra, o de la Carmelita Descalzas, que se cierra en Andalucía. De hecho, estamos, ya digo, insistiendo, trabajando. La presencia del alcalde hoy ha venido a decir que la ciudad también está ahí pendiente. En las futuras reuniones vamos a tratar de buscar fórmulas que sean buenas para todos, y que lógicamente pondremos nuestra ilusión en ello. Vi que hemos quedado en que casi seguro a primero de la semana que viene daremos una rueda de prensa. Sí, informaremos a la ciudadanía, porque verá, es importante que el écijano sepa que se está haciendo cosas y que se está trabajando. O sea que ahí abrimos muchos bulos. Mira, nosotros, yo lo digo claro, esto lo he dicho a la religiosa, hemos tenido una herramienta que la hemos podido utilizar, que es lo que se hace siempre, que llamar a la gente, montar allí en la puerta del convento un escándalo de madre, hubiera venido todas las televisiones y se hubiera hecho eco toda España de esa situación. No queremos queremos el escándalo, no queremos que la noticia de Écija sea la gente pegando por las cacerolas en la puerta de un convento. Queremos, con todos nuestros medios, con toda nuestra ilusión, llegar al diálogo, con todos, con los políticos, con las religiosas, con los religiosos, con todo, con el arcipreste, con el vicario, con Monseñor Asenjo, que también está informado. Es decir, te estamos llamando a las puertas y ahora tenemos que poner a trabajar sin llegar a tener que dar ningún mitin, ningún escándalo público, porque a veces es más positivo llegar a acuerdos y hablar con las personas que llegar a los escándalos que nos conducen. Muchas veces no siempre es más positivo eso. Bueno. Nosotros vamos a dar un último toque aprovechamos siempre, yo siempre aprovecho para darle un toque a la gente del ayuntamiento. A los que nos gobiernan, que se llegue a un acuerdo, pero no solamente a los que nos gobiernan, también a la oposición, que se llegue a un acuerdo en este asunto, pero que también haya otra cosa. Ahora que están las elecciones, que vienen las elecciones, incluyan ustedes en el programa electoral de cada partido algo sobre este asunto. ¿Qué se hace con...? Algo del patrimonio del bandolerismo, algo sobre la posibilidad de un museo etnológico y un museo del bandolero aquí en Écija, como por ejemplo está en Jauja. Tenemos que reivindicar esto también, porque también es nuestro patrimonio. Todo es patrimonio, todo es parte de nuestra historia, porque todo nos ha marcado. Y ha marcado a nuestros antepasados y nos marca a nosotros. Yo agradecerle muchísimo, otra vez, no me cansaré de agradecerle la presencia tanto a Carlos como a José Antonio por haber estado aquí. Aquí están estos libros que son José María el Tempranillo, el bandolero más interesante a nivel individual que ha existido en la Baja Andalucía, sin lugar a dudas, junto a Diego Corriente, pero ese es del siglo XVIII. Aquí tenemos a José María Tempranillo, de José Antonio Rodríguez. Tenemos el segundo de los libros que ellos han escrito, que es el de bandolerismo en Andalucía, de los niños de Écija, José María Tempranillo, de Carlos de Olavarrieta y de José Antonio Rodríguez, de los dos, y que para nosotros es y debe ser fundamental para los écijanos. Los niños de Écija. Este es un gran libro. Este es un libro que va a disfrutar todo el que le guste el bandolerismo y todo el que le guste nuestro patrimonio. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a vosotros, que de verdad que para nosotros ha sido un lujo. Y en el próximo programa tendremos a Paco Luis Díaz Torrejón para hablarnos de esa tercera parte, que era la guerrilla y la contraguerrilla y lo que era la ocupación napoleónica en nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. En este paraje que se llama de la Tinajuela, es el paraje donde aparece o donde se escribe el primer gran asalto que tienen los niños de Écija. Fue el día 20 de agosto de 1814 a las 3 de la tarde. Es el primer asalto documentado y a partir de él prácticamente se inicia la historia de los niños de Écija. En aquel momento fueron 5 solamente los asaltantes. Uno de ellos era el capitán Padilla, Antonio Padilla,
al principio se llamaría la partida del Padilla, como hemos visto, o sea, como veremos después, ya en la época del indulto en 1816, Padilla ya había desaparecido porque Padilla murió en 1815 y en este momento aquí se asaltaron a 7 carreteros, 6 hombres y una mujer, y todo lo que se consiguió de ese robo fue después ocultado en Osuna, en un convento de la calle San Pedro de Osuna, cuya abadesa era parienta de un señor llamado Galván de Osuna, y al que se le abrió un proceso debido a todos los artículos robados en este lugar de la Tinajuela. Y aquí, justo aquí al lado del Camino Real, que es la carretera que atravesamos, aquí fue donde fueron robadas esas carretas que salieron por la mañana, según dice el testigo principal, un tal Carrasco, salieron por la mañana desde Marchena, camino de Écija. Este fue el sitio del primer gran asalto o el primer asalto conocido de los niños de Écija. Estos documentos de los que hablamos sobre el proceso que se siguió contra Galván y los niños de Écija y la pandilla o la gavilla del Padilla, es el documento original que quizás el más importante, el primero que se encuentra, y que lo halló Vicente Durán Recio precisamente buscándose, haciendo una historia del Rubio, en su libro de la historia del Rubio, buscando documentación en el archivo de Osuna, encontró la pista de este atraco, y a partir de aquí es de donde se empezó a hacer del hilo para saber la verdadera historia de los 7 niños de Écija, ¿no? Y a partir de aquí después, nuestros invitados de hoy en nuestro programa, bueno, pues completaron todo esa documentación, hicieron un estudio mucho más exhaustivo, y hoy pues podemos decir que conocemos toda la historia real de lo que fueron los niños de Écija. Bueno, pues venimos desplazándonos desde la parte norte, donde hemos estado en la Tinajuela, en el paraje de la Tinajuela, donde se dio el primer asalto de los niños de Écija, y vamos hacia la zona sur, que es la zona que va, ahí está bajo el frenazo, que es hacia la Lantejuela, la zona de Osuna, la demarcación Osuna-Écija esta, y es por aquí por donde correteaban los bandidos de Écija. Precisamente cuando todo esto era olivos, era mucho más fácil la sorpresa, y aquí hay cortijos como este, que se citan mucho y que son cortijos donde encontraban alojos, donde incluso vamos a ir ahora a uno de ellos, que es el cortijo del Villar, propiedad de Moreno Galván, de Osuna, que es donde aquel en el día de agosto de 1814 los bandidos de Écija, en su primer asalto, dejaron las pertenencias para después esconderlas en el convento de Osuna, ¿no? Esta es la zona, habría que imaginarla con los olivos, como están en aquella otra zona, que es la zona de las correrías. También en el programa, cuando hablábamos del Tempranillo, hablábamos de la diferencia entre los bandidos de la campiña y los bandidos de la sierra, ¿no? Sobre todo. Los bandidos de la campiña necesitaban otro tipo, caballos a lo mejor más ligeros, era otro tipo de escapada, era otro tipo de actuación, mientras que los de la sierra pues aprovechaban más los rincones, los sitios, y necesitaban otro tipo de caballo, a lo mejor con más potencia de escalada que de rapidez, ¿no? Que de velocidad. Esta es una zona completamente toda llena infestada de lo que eran los cortijos donde se escondían los niños de Écija, donde recibían ayuda. Y ahora vamos a pasar al cortijo del Villar, a ver si podemos verlo, donde ocurrieron dos de las cosas más interesantes, que aparte de dejar allí los productos de su robo, el enfrentamiento con el destacamento Borbón que
que estaba destacado precisamente en Écija, que después pasó a Extremadura, a Mérida, y que fue de una repercusión enorme porque los 7 bandoleros de Écija desarmaron a 15 militares del ejército de Borbón, del destacamento de Borbón. Vamos a ir para allá a ver a ver si damos con él. Bueno, pues por fin hemos llegado al cortijo del Villar. Este cortijo, que pertenecía a Moreno Galván de Osuna, que está en el término municipal de Osuna, es donde después del atraco que se hizo en la Tinajuela, vinieron los niños de Écija a dejar sus pertenencias. O sea, vamos, lo que habían atracado, claro. Eso fue, hemos dicho, en el mes de agosto de 1814. Sin embargo, poco tiempo después, en el mes de noviembre, en el 4 de noviembre, hubo uno de los hechos más importantes y por lo que se cogió más, por el que tomó más nombre y más renombre la partida de los niños de Écija, fue precisamente un encuentro que tuvo con el batallón de Borbón, con que unos bandidos pudieran hacer frente al ejército. Eso era muy raro, muy extraño, y sin embargo en el mes del 4 de noviembre de ese año se toparon los niños de Écija, los 7 niños de Écija, se toparon con el regimiento Borbón en la zona, en la parte sur, en lo que era la parte de Consuegra, que es la que estamos viendo ahora, que estamos señalando con la máquina, con la cámara. Entonces hubo un encuentro entre ellos, vinieron huyendo y enfrentándose unos a otros hasta cerca de este cortijo, y con el resultado de que uno de los bandidos murió, posiblemente Carmonilla, y después fueron ejecutados 2 de los soldados precisamente por los que habían matado a este bandolero, ¿no? Y luego, aparte de eso, pues también se hirió al jefe de la tropa que iba y al sargento que también llevaban. La razón fue, y eso fue también importante por un informe que hubo queriendo un poco justificar el por qué 7 bandoleros habían conseguido derrotar a 15 militares, a 15 soldados, fue porque los soldados, a pesar de la normativa que había de que tenían que ir bien armados con un arma de fuego, solamente llevaban una pistola y una espada, mientras que los bandidos tenían, aparte de los mejores caballos de Andalucía, decía el informe, además tenían 4 bocas de fuego, es decir, eran un trabuco, una escopeta. El trabuco lo que hacía era disparar en distancias cortas era tremendo, era terrible, pero luego la escopeta era en distancia más larga, aparte de eso 2 pistolas. Entonces el hecho de que ellos tuvieran mucho más armamento de fuego, mucho más armas de fuego, hizo que los 7 pudieran con los 15. Fue un éxito para ellos, y fue algo que fue de boca en boca por todos los pueblos y toda la campiña, e hizo que el nombre de los niños de Écija pues, llegara a cotas altísimas. Y en este cortijo, que es el cortijo del Villar, aquí fue donde trajeron a los soldados presos, aquí fue donde ejecutaron a los 2 soldados que habían matado al bandolero, a Carmonilla, posiblemente Carmonilla, no se sabe con seguridad, pero Carmonilla aparece antes, pero ya no aparece después de este suceso que ocurrió con el destacamento de Borbón. Bueno, nos hemos acercado al cortijo del Villar y hemos obtenido muchísima colaboración por parte tanto de uno de los trabajadores de la finca, Jesús Rosa, como que ha llamado al encargado, Antonio de allí de Écija, y nos han permitido entrar y ver esto, y además nos han dado algunas reseñas sobre el asunto. En esta casilla, por lo que se ve, que está conservada, pero es uno de los sitios que aquí decían era donde los 7 niños se hospedaban, se puede decir, cuando estaban por aquí, cuando venían por aquí, y además todavía quedan edificaciones, toda la parte de dentro de la zona de las cuadras, y una parte ahí atrás que vamos a ver ahora,
que parece que también es de la época en la que ocurrieron los hechos que estábamos narrando. Aguantando el tiroteo, ay, cubierto en los peñacales. En este paraje del arroyo del Alcorrín, aunque en el libro aparezca Alcotrín, es el arroyo del Alcorrín, que está a 1,5 leguas de Antigua, de Écija. Aquí fue donde en febrero de 1816 el comisionado que había para la causa de los 7 niños de Écija, Reyes, que se llamaba, pues se entrevistó, consiguió una entrevista con los 7 niños, se supone que a través del marqués de Alcántara, para tratar de su indulto. A partir de ahí se había intentado el indulto y hay algunos que ya no aparecen a partir de ahí, algunos de los bandoleros, pero en aquel momento quienes estuvieron aquí, los principales fueron Pablo Aroca, que sería hasta el último momento el jefe de la partida, y también estuvo Alaya, Pintado, el portugués, los que estuvieron durante más tiempo en la partida, desde el año 1814 hasta prácticamente hasta la desaparición en 1817. En este cortijo de las Navas, cercano a Marinaleda, estamos porque aquí ocurrió uno de los acontecimientos más macabros de los 7 niños de Écija, de los que están documentados. En esta zona de atrás del cortijo vinieron a asesinar a sangre fría a 2 personas, al Beato, que se le llamaba, al Beato y al Mérida, que eran 2 individuos que el alcalde de Écija, Francisco Anaya, había conseguido infiltrar dentro de la partida a principios de 1817, con la idea no de envenenar a la partida, pero sí de aturdirlos con un brebaje y con la idea de que después poderlos capturar una vez que estuvieran durmiendo y poderlos llevar a juicio. Fueron descubiertos por los niños de Écija y los trajeron aquí, al cortijo de las Navas, y en la parte de atrás hicieron 2 agujeros y los asesinaron. Aprovechamos ya la ocasión pues para agradecer a José Antonio Gómez y a Rafael Benjumea, los 2 colaboradores nuestros que han sido los que de alguna forma se han dedicado a buscar todas estas ubicaciones en los mapas, en los cortijos. Son 2 personas conocedoras de toda esta zona, uno por el agricultor que es y el otro porque estuvo muchos años fumigando por toda esta zona, y gracias a ellos hemos ido localizando estos sitios. Necesito los brazos, necesito los brazos. Bueno, hemos dejado atrás el cortijo de Sayuela, que es aquel que vemos al fondo, y siguiendo con la carretera del Rubio, hemos llegado ya prácticamente a Écija. Écija la tenemos muy cerquita, y aquí hemos venido porque desde aquí se ve perfectamente la ubicación de 2 cortijos que tuvieron mucho que ver en un hecho, y además un hecho muy interesante de los niños de Écija. Allí tenemos el cortijo de Castillejo. El 13 de enero de 1817, se suponía, por una serie de confidencias, que estaban ahí ocultos los niños de Écija. Entonces, en el cortijo de Benavides, que está en este otro lado del arroyo, se posicionaron la partida de los Guerras. Aquí es donde está la importancia y el interés de lo que íbamos a hablar. La partida de los Guerras es una partida de antiguos guerrilleros procedentes del Rubio que fueron contratados por el Ayuntamiento de Osuna para acabar con la partida de los 7 niños de Écija. Quizás fue la única partida que sí se les enfrentó,
que les hizo cara y que además prácticamente pudo con ellos, porque incluso ellos llegaron se acabaron dejando toda esta zona y yéndose hacia otras zonas por el temor que le tenían a esa partida de los Guerras. Además, partida de la que hablamos el otro día cuando hablábamos del Tempranillo. Lo que es el cortijo de Sayuela, que está allí, el cortijo de Castillejo, que está allí enfrente, los niños de Écija estaban ahí y se le pidió a los militares ubicados en Écija que atacaran por la parte de atrás, que intentaran por la parte de atrás a sorprenderlos, con idea de que ellos se vinieran hacia la parte de adelante buscando el río y que atravesaran el río, y entonces los estaría esperando los Guerras aquí en el cortijo de Benavides. Esa acción salió mal y pudieron escaparse, pero era interesante ver cómo se ubicaron. Y muy interesante el saber el protagonismo que tuvo la partida de los Guerras a la hora de la desaparición que tuvo lugar posteriormente de los 7 niños de Écija. Me falta la fuerza. Bueno, estamos descansando porque después de esta larga caminata desde la Tinajuela, que fue donde empezamos, donde fue la primera en el mes de abril de 1814, fue la primera gran asalto que tuvieron los niños de Écija, y hemos ido recorriendo un poco todo lo que fueron sus escenarios. Hemos llegado hasta aquí. Esto es la finca del Toril, el cortijo del Toril, en el término municipal de Santaella. Este es un sitio fundamental en la historia de los 7 niños de Écija, porque fue aquí donde se desmanteló prácticamente la partida. A partir de aquí, esto fue el principio del fin de ellos. Se refugiaron aquí, era uno de los cortijos donde ellos se refugiaban, y se refugiaron aquí el día 24 de julio de 1817, estaban aquí refugiados, habían llegado la noche antes, y tuvieron conocimiento de que estaban aquí las autoridades de Santaella, que como veremos ahora está justo allí al fondo. Entonces llamaron a la partida, que entonces no era era de soldados que había detrás al mando de don Gaspar Fernández de Bobadilla, que estaban buscando a los niños de Écija. Ellos inmediatamente se pusieron en actuación, en acción, y en una hora se encontraron aquí, a la 1 de la tarde del día 24 de julio de 1817. Rodearon el cortijo, y entonces de resultas de esa acción había entonces en estos momentos 10 personajes, 10 bandidos, 10 miembros de la partida, y todos estaban aquí. Y de resultado de esa acción mataron al que entonces hacía de capitán de la partida, que era el portugués, José Martín el portugués. Cogieron preso a los nerillos, hirieron a 4 más. Después de resulta de esas heridas, al día siguiente cogieron preso al fraile en Aguilar de la Frontera. Posteriormente cayó Becerra, cayó Minos, y lo más importante, los desarmaron, requisaron 16 trabucos, 8 o 9 escopetas, 2 pistolas, 4 monturas, 2 yeguas y 2 caballos. Fue un verdadero desastre para los niños de Écija, y además cada uno de ellos salió para un lado, por lo cual se fueron dispersando y fueron siendo capturados en los siguientes meses uno por uno. 4 quedaron, y 4 que quedaron al mando de Pablo Aroca Ojitos, que fue el que dijo que mientras él estuviera seguirían los 7 niños de Écija, o seguirían los niños de Écija. Pero la realidad es que nunca fueron más allá. Fueron 4 solamente, y en el mes de mayo del año siguiente, en el mes de mayo de 1818, fue precisamente cuando una partida de cazadores especial del ejército español, con asentamiento en Carmona, tuvo conocimiento de que estaban por Almodóvar del Río, y mientras iban por Almodóvar se enteraron que allí que habían secuestrado al cura de Posadas y que habían pedido un rescate por él, y allí en Posadas, cerca de Posadas, muy cerca de Posadas, dieron muerte a Pablo Aroca Ojito, y ya a partir de ahí se considera totalmente acabada la partida. Vamos desde aquí precisamente a intentar localizar dónde enterraron a Pablo Aroca Ojito, pero aquí fue donde empezó el principio del fin, y allí atrás está Santaella, cuyas autoridades fueron las que dieron la voz de alarma a
a la partida de Gaspar Fernández de Bobadilla, de militar, que era la que estaba al acecho de los bandidos. Y aquí fue donde ocurrió. De los halcones del viso, con su sembra entre las ancas, catite rojo, pañuelos, patillas de boca ancha, ella navaja en la liga, ellos su pata en la faja, ella la rabia en sus ojos, ellos alma en su espalda, de los halcones del viso, siete bandoleros bajan, 7 caballos caretos. Tras el desmantelamiento de la partida de los 7 niños, como decíamos antes, cada uno se fue por un sitio y huyó como pudo. Y fueron poco a poco cayendo unos y otros. Uno de los, hasta el mes de mayo del 18, uno de los que cayeron, el que cayó antes fue el fraile, que cayó al día siguiente en Aguilar de la Frontera y fue apresado allí, pero luego hubo varios que se escondieron en distintos cortijos de la zona. Hubo uno en concreto que fue uno de los más, que era Juan Martínez el Cojo, y este cayó aquí, en el Molino del Pino, que está justo aquí al ladito del Villar. En este molino fue apresado el día 19 de diciembre de 1817, fue apresado el Cojo. Con él después fue apresado también el Mino y Becerra, y ya fueron yendo, apresándose, fueron cayendo todos. Este fue después del desmantelamiento que hemos visto antes en el Toril. Van 7 niños, Paco, van 7 niños. Van 7 niños, camino de Sevilla, Paco, camino de Sevilla, Paco, camino de Sevilla, Paco, van 7 niños. Estamos justamente donde finalizó todas las aventuras de los niños de Écija. En ese rolluelo, en Écija había el rollo, que es la columna que tenemos al principio del puente, y el rolluelo, que era este de ladrillo, que eran los dos sitios donde se colgaban los cuartos de los ejecutados, de los sentenciados a muerte y ejecutados. Se les descuartizaba y se ponían como ejemplo en las entradas de las ciudades. Aquí en Écija, en este rolluelo, que estaba a la entrada de Sevilla, se colgó los restos de Juan Gómez Soldán. Y en el año de septiembre de 1818, en el mes de septiembre de 1818, los hermanos de la Caridad lo bajaron para darle sepultura. Bueno, pues aquí nos encontramos al lado de la Fuente de los Cristianos, que muchos écijanos no conocen tampoco su ubicación. Los antiguos sí, pero muchos de los écijanos no, también tienen su historia, la Fuente de los Cristianos. Y en ella, bueno, pues se hallaron los restos en septiembre de 1818 de los Neros, de uno de los últimos miembros de la partida. Ya con Pablo Aroca, con la muerte de Pablo Aroca, con la muerte de los Neros, prácticamente desaparece todo lo que fue la partida de los niños de Écija. De hecho, Pablo Aroca Ojitos, que fue el último capitán de la partida, él había asegurado que mientras él viviera seguiría existiendo la partida, pero ya a partir de su muerte en Posadas hizo posterior enterramiento en Palma del Río. Los que quedan son los Neros y alguno más, y acaban un mes después, acaban todos muertos, y los restos de los Neros acabaron ahí en la Fuente de los Cristianos. Romero de Jara, Romero de Jara. Vamos a finalizar nuestro programa, el recorrido por los sitios, por los lugares donde estaban los niños de Écija, donde los niños de Écija hicieron sus pillerías. Después de aquello que ocurrió en el Toril en 1817, en julio del 17, habían quedado 4 bandoleros nada más.
De esos 4 bandoleros, Pablo Aroca Ojito era quien mantenía la partida o quien le daba el nombre a la partida. Pablo Aroca, el 18 de mayo de 1818, fue abatido por una partida de cazadores que tenían su sede en Carmona. Cuando llegaron no sabían que era él. Cuando llegaron a Posada, porque fue cerca de Posada, y descubrieron y desnudaron el cadáver, vieron que en el pezón izquierdo encima tenía tatuada a la Virgen del Carmen y debajo ponía ojitos. Entonces, al reconocer al bandolero, la gente de Posada quería que se llevaran el bandolero de allí. No fue permitido que lo enterraran allí, y cuando venían para Écija tampoco pensaron que no era bueno enterrarlo en Écija por las connotaciones que tenía, y quisieron enterrarlo en Palma del Río, pero en Palma del Río también se negaron. Entonces, al final, lo que hicieron fue traerlo a este paraje. Este es el paraje donde estaba la barca, aquí donde cruzaba la barca grande del Guadalquivir, la barca que en aquella época cruzaba el río y pasaba las mercancías y personas, y aquí justo al lado, puede estar en este lado, puede estar en este, al lado de la barca enterraron a Pablo Aroca. Nos ha costado un poquito encontrar este sitio, gracias a uno de los cronistas de aquí de Palma del Río, a Pablo, gracias a Paco Moreno, un señor que hemos encontrado que era del ayuntamiento y nos ha puesto en contacto con él. Hemos conseguido localizar este sitio y la casilla, que además era la del barquero y que sigue todavía ahí en pie. Creo que era digno de venir aquí, merecía la pena venir aquí, arriesgarnos a caernos por aquí, por estos terraplenes, pero para que los exijanos supieran exactamente cómo ocurrió todo esto. Espero que les haya agradado este programa, espero que ahora ya sí se haya desmitificado completamente lo que habían sido los 7 niños de Écija, y espero que a partir de ahora, y con estos textos nuevos que tenemos y todas las investigaciones que se han hecho, no se vuelva otra vez a los mismos errores de siempre. Muchas gracias y por su atención y buenas noches. Sabiendo que por ella de penita yo me muero, me dice Mimi y morena y que si la quiero. Romero de Jara, Romero de Jara, me huele a mí la cara, me huele a mí y la cara.